Para hacerle justicia a la historia del fútbol mexicano, un nombre debe ser mencionado en cada conversación: Claudio Suárez. La historia del emperador es una de obstáculos, perseverancia y mucha disciplina. El ejemplo de Suárez sobrepasa las barreras de lo futbolístico y sirve como lección de vida. Esta es la historia del ídolo de Texcoco que se inmortalizó con una carrera legendaria. Este es el emperador, Claudio Suárez. Claudio Suárez Sánchez nace el 17 de diciembre de 1968 en Texcoco, Estado de México. Como muchos futbolistas profesionales, Claudio Suárez creció con muchas carencias. De niño, su familia era pobre y tenía que compartir el hogar con 8 hermanos. 8 hermanos más sus padres. Pero con sus hermanos se llevaba muy bien porque tenían algo muy grande en común, y esa cosa en común era el fútbol. Desde pequeños, Claudio y sus hermanos jugaban en las calles, en los llanos o en donde sea que rodara el balón. Aquí Claudio Suárez hablando sobre su infancia. En ese entonces, pues yo venía de una familia muy humilde, ¿no? Y entonces sí, para conseguir un balón era muy difícil. Entonces era prácticamente una pelota y con esa era con la que jugábamos en la calle. O también agarrábamos el garage como portería y ahí tirábamos penales, o de repente se nos volaba la pelota a su casa. Inspirado por su hermano Sergio, Claudio Suárez decide tomar esa aventura de ser futbolista profesional. Claudio tuvo varios obstáculos en la lucha por convertirse en profesional. La situación económica en su casa no era la mejor. No tenía un trabajo fijo porque aún era joven y estaba buscando la carrera de futbolista, y de repente perdía esa chispa, ese deseo por querer jugar, porque simplemente la situación en casa no era la óptima. Los viajes de su casa hasta los entrenamientos también eran muy largos, y esos son problemas muy comunes con jugadores amateur que quieren llegar a ser profesionales. Y también la escuela de repente le impedía jugar al fútbol, o mismo a veces se tenía que salir de clase Claudio Suárez para poder ir a sus entrenamientos o mismo a sus partidos. Claudio hace prueba con los Pumas y con el Atlante no se queda. Todo parecía que Claudio Suárez se iba a dedicar a otra cosa, pero como él mismo dice, ese gusanito de querer ser profesional no lo dejaba de molestar. Y es cuando Claudio Suárez decide ir otra vez con los Pumas, y ahora sí queda Claudio Suárez. Aquí, el legendario director técnico mexicano Manuel Lapuente hablando sobre la perseverancia que caracteriza a Claudio. Porque solamente una persona con ese ímpetu, con esa mentalidad tan férrea que era llego porque llego, para eso estoy aquí. Con los Pumas de la UNAM, Claudio Suárez logra debutar en la temporada 88-89 y en la temporada 90-91 se hace de la titularidad y gana el campeonato nacional. Con ese famoso tucazo de Ricardo Ferretti, la última temporada de Ricardo Ferretti como jugador profesional. Ese equipo de los Pumas que quedó campeón ante el América era un equipo verdaderamente legendario, y a lo mejor ni lo sabían en ese entonces, porque ahí jugaba Jorge Campos, obviamente Claudio Suárez, David Patiño, Alberto García Aspe, Miguel España, el ya mencionado también Ricardo Ferretti y Luis García. Con los Pumas, Claudio Suárez dura 8 temporadas, jugando un total de 231 partidos con la universidad. Pero por problemas económicos en la universidad, Claudio Suárez tuvo que marcharse de CU. Aquí Mariano Trujillo de Fox Deportes hablando sobre el emperador y el impacto que tuvo en Pumas. Que se atrevía, un jugador descarado, como se dice en el argot futbolístico. Y siempre lo tuve como referencia, porque si eres de Pumas, no puedes no tener como referencia a Claudio Suárez. El emperador se va a las Chivas Rayadas de Guadalajara en el año 1996. Fue un pedido especial del Tuca Ferretti. Construyeron una gran relación en Pumas. Suárez se convierte en referente del rebaño sagrado. Ganan el campeonato verano 97,
formando una pareja en la defensa central con otro defensa legendario del fútbol mexicano, el Tiburón, Joel Sánchez. Con Chivas, el Emperador jugó 166 partidos y anotó 10 goles. Para ese entonces no solamente era un referente de Guadalajara, del club de Guadalajara, sino también era referente del fútbol mexicano. Chivas le robó el corazón al Emperador. Bueno, estuve 4 años en Guadalajara, me tocó salir campeón. Otros 4 años de lo que fue Chivas USA, por eso vine a Los Ángeles. De nuevo, por problemas económicos, tiene que salir de su club, Claudio Suárez. En este caso, tenía que salir de las Chivas para irse a Tigres. El traspaso se facilitó un poco, porque el Tuca Ferretti, de nuevo, influyendo, lo pide para los Tigres y por eso es que el Emperador puede ir a jugar a Nuevo León. Lamentablemente para Suárez no pudo ganar el título de liga con los Tigres en 2 finales que jugó. Pero aún perdiendo esas 2 finales, Claudio Suárez se ganaría un lugar entre las leyendas del club regio. Hasta la fecha se le considera como uno de los mejores, si no el mejor defensa central en la historia de Tigres. Realmente me marcó Tigres. De hecho, cuando me voy de acá, realmente hasta con lágrimas en los ojos, porque yo tenía planes pensé que me iba a retirar aquí, me iba a quedar y mi familia y todo, realmente nos sentíamos muy contentos. De hecho, mi hijo pues es bien tigre, ¿no? O sea, realmente ahora en la final estaba hasta llorando, incluso lo bromeaba, le digo, pues oye, ya ni cuando yo jugaba, ¿no? Te ponías así, pero lo dejó muy, muy marcado, ¿no? Como mismo lo dijo Suárez, él creía que su carrera iba a terminar en Tigres, pero lastimosamente no fue el caso, porque la última escala en la carrera profesional de Claudio Suárez fue California para jugar con las Chivas USA, el proyecto muy ambicioso de Jorge Vergara. Con Chivas USA dura 4 temporadas, eventualmente retirándose en el club angelino. Su máximo logro con Chivas USA fue ganar el título de temporada regular en el año 2007. Pickens can keep it out of the net. Suarez runs up on it. No, Suarez ties the game. Quizá es redundante mencionar el estatus de leyenda que tiene Claudio Suárez en la selección mexicana, pero en este caso no está de más, porque le estamos rindiendo tributo al Emperador. Suárez debutó con la selección absoluta en el año 1992 bajo la batuta del argentino César Luis Menotti. El Emperador se convertiría en referente del Tri, siendo pieza clave en los mundiales de Estados Unidos 1994, en donde anotó el último gol en el único gol en tanda de penales ante Bulgaria. También jugó el Mundial de Francia 98. Se perdió el Mundial de Corea-Japón 2002 por una lesión, pero fue convocado al Mundial de Alemania 2006. Suárez puede presumir de haber sido el capitán de la selección mexicana que ganó la Copa Confederaciones en 1999 en el Estadio Azteca. Hasta la fecha es el único título internacional que tiene la selección absoluta de México. Suárez aún tiene el récord de más partidos jugados con la selección mexicana. 177 partidos. Sin importarle las condiciones, el Emperador siempre estaba listo para defender los colores del Tri. No importaba que estuviera calambrado o que estuviera cortado o desgarrado o con una sola pierna buena, el Emperador se fajaba los pantalones, se aguantaba el dolor como los machos y se ponía la camisa de la selección con mucho orgullo. Orgullo que quizá falta en la actualidad. Es un orgullo, o sea, finalmente es un orgullo representar a tu país. Realmente, imagínate, entre millones de mexicanos, pues ser tú el elegido, ¿no? Y yo tuve la fortuna de estar en muchos partidos, muchos torneos. Yo no entiendo, la verdad, muchos jugadores que no quieran ir a representar a su país, ¿no? O sea, yo siempre estuve dispuesto, ¿no?, a ir a la selección, o sea. Es muy difícil poder estar bajo la lupa por tanto tiempo y tener un legado prácticamente impecable. Claudio Suárez es la definición perfecta del jugador de antes, dedicado de lleno al deporte, trabajador, fuerte, valiente, sin llorar, como es su podcast. Claudio Suárez se enamoró de cada equipo en el que jugó y las aficiones
de esos equipos también se enamoraron de él. Suárez era ese técnico adentro de la cancha, el líder por el que ibas a la guerra y el central que te daba seguridad y tranquilidad. Quizá es cliché decir que ya no los hacen como antes, pero díganme o denme un solo ejemplo de un jugador que sea similar a Claudio Suárez en la actualidad. Es difícil pensar en un ejemplo. Defensas hay muchos, pero emperador solo hay uno. Podría más el hambre de ser alguien que el hambre de comer. Ese deseo de ser, ¿verdad?, que cuesta y duele, porque duele. Y a él le tocó pasar por eso y seguramente le dolía. Pero el prevalecer, el no permitir decaerse nunca, ¿verdad?, pues eso le dio a ser quien es, Claudio Suárez. O sea, se ganó el puesto de emperador, ¿verdad?, porque lo era. Y solamente así, esa lucha, ese esfuerzo, y el que no la tenga en la actualidad no va a llegar. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Un pequeño tributo, un recuento de la carrera muy exitosa de Claudio Suárez, el ahora analista en Fox Deportes. Recuerden que se pueden suscribir al podcast en Spotify y en iTunes. También pueden ver todo este podcast en nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram y en Twitter, @BaúlFútbol. También en Facebook estamos como Baúl Fútbol. Me pueden seguir a mí en Twitter y en Instagram, @AlexPérezFC. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.